Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer un video tutorial de este tema que por extrañas razones hemos dejado de lado. Creo que uno de los primeros inconvenientes que enfrenta un estudiante a la hora de empezar el estudio de la física es definitivamente el tema de movimiento. Y a pesar de que es el movimiento más sencillo que existe dentro de todo lo que vamos a estudiar, es obviamente el que despierta más inquietudes, más inconvenientes en el desarrollo del tema, ¿no? Lo que primero vamos a decir para poder empezar de una vez con ese tema es de que se trata de un movimiento con velocidad constante. Y entiéndase que la velocidad es la rapidez con la que se efectúa un desplazamiento. Vale decir, en la expresión matemática, para la velocidad tendremos que tener necesariamente el tiempo en el denominador, ¿ya? Y arriba lo que va a ejecutar en ese tiempo, que en este caso viene a ser un desplazamiento, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a hablar directamente de distancia entre tiempo. Obviamente las unidades que vamos a manejar son las unidades que corresponden al sistema internacional. La distancia es en metros y los tiempos en segundos, ¿no? ¿Y cómo se lleva a cabo uno de estos movimientos? Bueno, muy simple, ¿no? Vamos a hacer un gráfico para no complicarlo. Por ejemplo, si nos dicen que un auto, un camión, un bus está avanzando a 72 kilómetros por hora, que viene a ser 20 metros por cada segundo, significa que en cada segundo va a recorrer 20 metros. Y en el siguiente segundo otros 20 metros, y en el siguiente segundo otros 20 metros, y así se va a desarrollar el movimiento. De tal manera de que si en un segundo recorre 20 metros, entonces sería 40, entre 60, en 480, ¿no? Y este vehículo necesitaría 5 segundos para recorrer 100 metros. Nosotros vamos a utilizar este tipo de razonamientos para poder resolver los problemas de una manera sencilla, ¿no? Sin embargo, la gente quiere saber. La gente quiere saber de golpe todo. Aunque eso es muy complicado de lograr, pero en todo caso le vamos a dar la información. Vamos a referirnos a algunos casos especiales. ¿Y cómo va a ser esa tratativa? O sea, ¿qué trato le vamos a dar? No pretendemos hacer un listado de estos casos y de las relaciones matemáticas que se van a ver involucradas, sino vamos a mostrar cómo es que nosotros manejamos estos casos, ¿no? A ver, uno de esos casos podría ser llamado encuentro de móviles. O sea, nos estamos refiriendo al caso, por ejemplo, de que sale un móvil de una ciudad hacia otra ciudad y de la segunda va hacia la primera, o sea, movimientos que se van a producir en sentidos contrarios, ¿no? Entonces vamos a graficar acá cómo sería ese caso, ¿no? Digamos que de la posición A y hacia la posición B sale un móvil. Digamos que ese móvil se mueve con una determinada velocidad. Y en sentido contrario, saliendo de B, tenemos otro móvil. De acuerdo a cómo sean las velocidades, será el punto del encuentro. Por ejemplo, si las velocidades son iguales, definitivamente el punto de encuentro estará exactamente en el punto medio, ¿no? Vamos a asumir que es dato también en el problema, porque eso es lo característico de este caso, de que nos están dando la distancia que separa a estos móviles, ¿no? Vamos a llamarle distancia de separación. Bien. Entonces, el planteo del problema es el siguiente. Hay un punto en el cual
se va a producir el encuentro. Vale decir, ambos móviles van a llegar simultáneamente. Simultáneamente significa que van utilizando el mismo tiempo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si salieron a las 2 de la tarde y se encontraron, se juntaron, se reunieron a las 5 de la tarde, desde las 2 hasta las 5 han transcurrido 3 horas, ¿no? Entonces, a eso se refiere ese tiempo. Ese tiempo sería válido tanto para uno como para el otro, ¿no? Ahora, nosotros vamos a indicar a continuación lo que vendría a ser el desplazamiento ejecutado por cada uno. O sea, cada uno ha ejecutado un desplazamiento, que en este caso le vamos a llamar así. Distancia 1 y el otro distancia 2. O sea, me refiero a que la distancia 1 viene a ser esta porción y la distancia 2 viene a ser esta otra porción, ¿ok? Ya, lo vamos a anotar acá la distancia 1, ¿no? Entendiendo de que de acá se desprende la igualdad de que si nosotros queremos determinar la distancia, vamos a tener que hacer el producto velocidad por tiempo, ¿no? O también, si queremos determinar el tiempo, vamos a tener que hacer el cociente distancia entre velocidad. Bueno, eso se deduce fácilmente, ¿no es cierto? Ya. De la misma forma podríamos expresar la distancia 2. Y como nosotros tenemos este dato, la distancia de separación, eso nos va a tener que obligar a sumar estas dos expresiones. Si sumamos estas dos expresiones, distancia 1 y distancia 2, si yo sumo la distancia 1 con la distancia 2, voy a obtener la distancia que me han dado. Y acá tendríamos también la suma de las velocidades, pero multiplicadas por el tiempo. De tal modo de que aquí está resultando que ese tiempo se podría determinar en el cociente de la distancia de separación entre la suma de las velocidades. Vamos a llamarle ese tiempo tiempo de encuentro. ¿Bien? Entonces ya vieron, ¿no? El tratamiento es lo que ustedes tienen que grabar. O sea, ¿cómo se llegó a este resultado? Bueno, señalando cuál es el desplazamiento de uno de los móviles, señalando el desplazamiento del otro y viendo qué relación hay entre esos desplazamientos, ¿no? En este caso se tuvo que sumar, ¿no? Pero no siempre se va a tener que sumar. Vamos a ver un segundo caso. Persecución. Como en las películas de policíacas, ¿no? La policía persigue a los ladrones, por ejemplo. Persecución de móviles, vamos a llamarle, ¿no? De repente algún autor le llama de otra manera, ¿no? Pero más o menos la idea es la siguiente. Ahora la ciudad A se encuentra aquí y ahora la ciudad B se encuentra por acá y a la derecha se va a encontrar el punto de encuentro. O sea, quiero decir de que desde A sale un móvil con una velocidad 1 y desde B sale otro móvil con una velocidad 2. Vamos a aceptar de que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Por lo tanto, entonces, también se supone, conocida la distancia de separación, y ahora los móviles se van en la misma dirección. Como el móvil que salió de A tiene mayor velocidad que el móvil que salió de B, entonces de hecho en algún momento lo va a alcanzar, ¿no? Entonces, suponemos que aquí se produce el encuentro. Y por supuesto, nuevamente, estarían utilizando el mismo tiempo. Esa es una de las primeras dificultades que enfrenta el alumno. Dice, ¿cómo es eso que los tiempos son iguales? Bueno, vamos a hacer un ejercicio mental nuevamente. Suponiendo de que la persecución empieza a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche, la policía le da alcance a los delincuentes. La pregunta es, si empezaron a las 3, si la persecución empezó a las 3 y terminó a las 8, ¿cuánto tiempo transcurrió? De hecho, 5 horas. La pregunta sería, ¿y para quién fue ese tiempo? Obviamente para los dos, porque mientras unos se escaparon durante 5 horas, la policía se tomó también 5 horas para darle alcance, ¿no? El tiempo es el mismo. Listo. Otra vez vamos a hacer el mismo ejercicio que hace un rato.
vamos a decir que esta es la distancia 2, ¿ya? Y vamos a decir que la distancia del otro móvil es mayor, porque el otro móvil tiene mayor velocidad, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos dos distancias, ¿no? Vamos a señalar también así. Entonces, ahora otra vez vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. O sea, voy a decir que hasta ese punto, la distancia que recorrió un móvil también se determina en el producto velocidad por tiempo. No, de hecho, la distancia del móvil 1 es mayor que la distancia del móvil 2. La distancia del móvil 2 es también el producto de su velocidad por el tiempo. Como en este caso, la distancia que es dato del problema, que es esta de acá, viene a ser la diferencia de estas dos velocidades, entonces de estas dos distancias voy a tener que hacer ya no una suma, sino una resta, ¿no? Entonces voy a restar acá, distancia 1 menos distancia 2, si a la distancia 1 le quito la distancia 2, me queda la distancia de separación. Acá tendría que restar también la velocidad 1 menos la velocidad 2, y esto estaría multiplicado por el tiempo, ¿no? Y entonces cuando nosotros pasamos esa diferencia de velocidades, la pasamos al otro lado, pasaría a dividir, o sea, quedaría un cociente así. Distancia de separación entre la diferencia de las velocidades, ¿no? Y así como en el caso anterior le dimos un subíndice, acá también le vamos a poner un subíndice, en ese caso A, que me habla del tiempo que demora uno en alcanzar al otro, ¿no? Y como habíamos indicado, para que esto sea posible, esta velocidad tiene que ser mayor que la velocidad, o sea, la velocidad 1 tiene que ser mayor que la velocidad 2, ¿no? Si no, entonces no hay encuentro, ¿no? Si las velocidades son iguales, bueno, irían siempre manteniendo la misma separación, no habría encuentro, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros queríamos mostrar. ¿Qué cosa queríamos mostrar? Que en cada caso, cuando ustedes tengan un problema, cualquiera sea lo que tienen que hacer es graficar las distancias que cada uno de los móviles recorre y luego establecer una relación entre ellos, ¿no? Bien, vamos a ver a continuación un par de aplicaciones. Como ya habíamos comentado al principio, lo que tenemos que hacer en cada caso, después de leer el problema, por supuesto, minuciosamente, repetidamente, vamos a señalar la distancia recorrida por cada uno de los móviles y luego establecer la relación geométrica que corresponda, ¿no? A ver, vamos en el primer caso, dice, tenemos que hallar el tiempo que emplean los móviles en quedar separados por 100 metros. Se supone que al inicio estaban separados por 200 metros, ¿no? Eso es lo que la figura nos está diciendo. Ahí empieza el problema cuando inician su movimiento hacia el encuentro, luego de estar separados por 200 metros, para que al final queden separados por 100 metros nada más. Entonces voy a hacer un gráfico en donde señalo justamente la posición final de cada uno. De hecho, el que tiene menos velocidad va a ser menos recorrido. El que tiene más velocidad va a ser un mayor recorrido, ¿no? Entonces, la condición del problema es de que entre esta posición y esta otra posición debe haber una separación de 100 metros, ¿no? Alguien con justa razón me podría decir, profesor, lo has graficado muy pequeño. Bueno, digamos que sí, ¿no? Pero yo creo que lo suficiente como para poder entender. En primer lugar, como al inicio, el tiempo que ha transcurrido es el mismo para ambos. Me preguntan, profesor, ¿podríamos aplicar una de las fórmulas? Bueno, sí, ya vamos a decir luego al final por qué, cómo, pero la idea no es aplicar las fórmulas, la idea es razonar. ¿Cuál es el modus operandi? O sea, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer a continuación? Como lo dijimos al principio, hay que señalar las distancias que han recorrido cada uno de los móviles, ¿no? Esta es la distancia recorrida por uno y esta es la distancia recorrida por el otro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que establecer? De que cada una de esas distancias se puede expresar de la siguiente manera. La distancia 1 sería el producto de su velocidad multiplicada por el tiempo. Y la distancia 2 también sería el producto de su velocidad multiplicada por el tiempo, ¿no es cierto? Y a continuación lo que vamos a hacer es ejecutar una suma. A ver, si yo sumo la distancia 1 más la distancia de 100 metros más la distancia 2, estaríamos haciendo una suma de segmentos. O sea, este segmento más el segmento central más el segmento
de la derecha, los tres segmentos me darán una longitud de 200 metros, ¿no? Y a continuación lo que tendríamos que hacer es dos cosas. En primer lugar, este numerito vamos a pasarlo al otro lado a restar, ¿no? Y aquí, ¿qué cosa tendremos? Me quedará la distancia 1 sumándose con la distancia 2. Y esas dos distancias se podrán ver que están indicadas ahí, ¿no es cierto? La distancia 1 es 5 veces t, más la distancia 2 que es 15 veces t, y esto se quedaría igual a 200 menos 100. Bueno, por un lado me está dando 20 veces el tiempo y por el otro lado me está quedando 100. Entonces se va a cancelar un 0 a la derecha con un 0 a la izquierda y me estaría quedando ya el resultado del problema, ¿no? Que en este caso, ¿cuánto sería? La mitad de 10. O sea, el tiempo solicitado acá es de 5 segundos, ¿no? Bueno, vamos a decir cómo se podría haber resuelto este problema a simple vista. Si las velocidades suman 20, significa que en un segundo ambos están avanzando 20 metros. Si este 100 metros le restamos de 200, ¿no? Si nosotros quitamos este pedacito y juntamos los móviles, tendríamos entonces que ambos tendrían que cubrir una distancia que es igual a la diferencia. Y si en un segundo recorren 20 metros, necesitarían 5 segundos para recorrer los 100 metros de separación que tendrían entre ambos, ¿no? Después que hemos restado esto de acá. Ya, ¿cómo sería el caso siguiente? Bueno, otra vez vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a señalar los recorridos. En primer lugar, tenemos acá una figurita que hay que ir ya visualizando, que no es otra cosa que un triángulo rectángulo, ¿no? Uno se va a mover a lo largo del eje Y, dirigiéndose hacia abajo, y el otro se va a mover a lo largo del eje X, moviéndose hacia la izquierda, ¿no? Y se va a producir el encuentro justamente en el punto P. Entonces acá tenemos una distancia recorrida por uno de los móviles. Empezamos por acá. Acá tenemos la distancia recorrida por A. Vamos a ponerle así, ¿ya? La distancia recorrida por A. Y aquí tenemos la distancia recorrida por B. Pero esa distancia viene a ser la longitud de este cateto. Y la otra distancia viene a ser la longitud del otro cateto. No, ambas distancias nosotros podríamos expresarla por acá. A ver, la distancia de A, otra vez, ¿no? Usando la relación que tenemos acá, multiplicamos la velocidad por el tiempo. La velocidad en este caso es 1,2 y eso multiplicado por el tiempo me daría esta expresión, ¿no? Y lo mismo tendríamos que hacer con la distancia de B. Sería la velocidad de B, que es 1,6, y lo multiplicaríamos por el tiempo, ¿no? Bien, como decíamos al principio, una vez que hemos señalado los recorridos, o sea, las distancias, las longitudes que se han recorrido, lo que tenemos que hacer ahora es establecer la relación geométrica. Hace un rato sumábamos estas tres distancias para llegar a una distancia total, pero ahora ya no podemos hacer eso. ¿Qué tenemos en la figura? Un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo tendríamos que la posibilidad de aplicar el teorema de Pitágoras. Si aplicamos el teorema de Pitágoras tendríamos la expresión así. La suma de los cuadrados de los catetos tendrá que ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso se conoce, ¿no? 50. ¿Y cuáles son los catetos? Los catetos vienen a ser el cateto horizontal, que está expresado ahí como 1,2 por t, y el cateto vertical, que estaría expresado acá, 1,6 veces t, ¿no? Y entonces ahí tenemos que nosotros resolver esa ecuación, ¿no? Sería 1,2 al cuadrado, me daría 1,44 por t cuadrado, más el cuadrado de 1,6, que sería 2,56, también por t cuadrado. Y 50 al cuadrado es 50 por 50, o sea, 2500. Sumando acá, tendríamos, a ver, 6 más 4, 0, 6 más 4, 10, 10 otra vez, 4, ¿no es cierto? 4 veces t cuadrado igual a 2500, ¿no? Aprovechando que 4 es un número cuadrado perfecto y acá también sacamos raíz a todo, ¿no? O sea, podemos hacer esto. Sacándole raíz cuadrada al primer miembro
y también al segundo miembro. Entonces nos quedaría simplemente la raíz cuadrada de 4, que es 2, la raíz cuadrada de t cuadrado, que es simplemente t, y la raíz cuadrada acá sería 50, ¿no? Entonces, por lo tanto, t es igual a 25. Si t es igual a 25, entonces luego ya podemos averiguar cuáles son los recorridos, ¿no? El recorrido que hizo el móvil A era 1,2 por t, 1,2 por el valor de t, o sea, por 25, ¿no? Y acá tendríamos el recorrido hecho por B, sería 1,6 también multiplicado por 25, ¿no? ¿Cuánto es esto? 100 entre 4. Acá sería 120 entre 4, 30. Y acá sería 100 entre 4, 160 entre 4, 40, ¿no? Y si no les incomoda el comentario final que voy a hacer, este problema se pudo también hacer a simple vista, ¿no? Para ello solamente había que verificar de que estos números son justamente 1,6 y 1,2 son proporcionales a los números 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, ¿no? Entonces acá tenía que ser necesariamente 30 y acá tenía que ser 40 y acá 50, ¿no? Como justamente lo hemos encontrado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros decíamos al principio, que se debe establecer la relación geométrica, ¿no? Y todo vale, mejor dicho, todo razonamiento bien ejecutado es válido para llegar a la respuesta de los problemas sin necesidad muchas veces de aplicar tanto procedimiento, ¿no? Tantas operaciones. Esa es la idea que nosotros siempre vamos a manejar, ¿no? Este problemita es un problema que vino en el examen de la Universidad Nacional del Callao, y este es un problema de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Entonces, como ustedes verán, la tratativa es sencilla. Bien, nosotros tenemos un libro, que es justamente este de acá, que habla justamente de los exámenes de admisión y de cómo se puede resolver esos problemas de una manera sencilla, ¿no? Debajo de la descripción del video vamos a dejar justamente el link para que ustedes puedan adquirir este libro. Lo tenemos en PDF a través de nuestra plataforma online y también de puedan compartir nuestras páginas, el trabajo que venimos haciendo, no solamente en el canal de YouTube, sino también a través de nuestras páginas de Facebook, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo video. Gracias.